Ya, ahora sí. Bueno, bienvenidos a la clase de hoy. Eh, Hoy vamos a ver los alimentos funcionales, efectos para la salud y las reglamentaciones. Es decir, quién decide que estos alimentos sean funcionales o no y qué es un alimento funcional. Son algunas de las cosas que vamos a ver. Como primer punto, tenemos que señalar que los alimentos, ¿cierto? Por forma natural, ¿cierto? Son fuentes de vitaminas, minerales y otros compuestos, obviamente, que apoyan las funciones corporales y la de mantención de la salud. Eh, y estos alimentos se consumen, o nosotros los ingerimos principalmente como un sustrato para nuestras células, para la formación de diversas estructuras, en el caso de las proteínas, para la mantención de estructuras celulares, para la generación de energía de forma primaria, en el caso de los hidratos de carbono, para estructura también de células y transporte, en el caso de proteínas y lípidos, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros consumimos tiene un fin, una función específica dentro del organismo humano. Por lo tanto, todo lo que nosotros consumimos sirve de sustrato para alguna reacción que se produce dentro del organismo humano. Y para evaluar y para mirar esas reacciones, yo les voy a dejar este link que está aquí abajo para que vean un video que es muy esquemático de cómo se producen las eh, reacciones dentro de la célula. Es un video muy bonito, si tienen tiempo para que lo puedan ver. Entonces, dentro de los muchos tipos de alimentos, los alimentos para fines dietéticos específicos, por ejemplo, los que han salido últimamente, los light, diet, bajos en grasa, y aquellos clasificados como alimentos funcionales, son las principales categorías estudiadas durante los últimos años. De hecho, si tú realizas una búsqueda en PubMed, que es una de las páginas o base de datos más grandes para buscar información científica o papers, etcétera, eh, y buscas el término alimentos funcionales, obviamente en inglés, te vas a ver que durante mucho tiempo no hay publicaciones, ¿no? Durante hasta los años aproximadamente 80, 90, donde ya se empieza a utilizar este término y se empieza a estudiar un poquito más los alimentos. Y posteriormente, luego de los años 90, el año ya partiendo de los años 2000 aproximadamente, ya empieza a aumentar sostenidamente la investigación en alimentos funcionales. Y el año 2021, ya teniendo un par de meses, ¿cierto?, de avance de este año, ya tenemos la misma cantidad de información que el total de publicaciones del año 2013. Entonces, esto está avanzando muy rápido. Seguramente el año 2021 va a tener mucha más información que el año 2020. El año 2020 se publicaron cerca de 8.000 y fracción papers, artículos que hablaban de alimentos funcionales, y el 2021 seguramente se va a sobrepasar esa cantidad de publicaciones. Por lo tanto, eh, existe mucha información al respecto actualmente, pero también hay que aprender a seleccionar ese tipo de información, ¿no? Hay a lo mejor algunos artículos, investigaciones que están elaboradas siguiendo quizás una metodología no muy adecuada o planteándose mal la pregunta de investigación, hipótesis, o haciendo quizás mal la parte de análisis estadístico. Entonces hay que tener también una lectura bastante crítica de esta información. Porque si es
mucho, ¿cierto? No significa que sea todo de buena calidad. Por lo tanto, hay que revisar bastante bien estos artículos. Y como les decía, esto de los alimentos funcionales o partió aproximadamente en los años 80, ¿no? En Japón, ¿no? Y en la cultura japonesa tiene una relación muy especial con los alimentos. Tienen un trato o tienen una percepción un poquito más profunda de la alimentación que nosotros acá en Occidente. Em, Están regulados, ¿ya? Pero no están legalmente reconocidos en la mayoría de los países y no existe una definición legal, ¿no? Que exista, por ejemplo, en algún reglamento o en el Códex Alimentario o en el Reglamento Sanitario de los Alimentos, algo que te defina específicamente qué es un alimento funcional. Sí existen definiciones de sociedades científicas, de algunos organismos no gubernamentales, que te señalan aproximadamente qué debería ser un alimento funcional. Y de hecho, últimamente se ha estado mezclando el término con superalimentos. No sé, seguramente lo han escuchado ese término, relacionado más al marketing, ¿cierto?, de algún tipo de alimento que se está vendiendo. Sobre todo el término de superalimentos se ha salido mucho en televisión, asociado a berries o a algunos productos con capacidad antioxidante. Entonces, pero hay que tener cuidado porque el término superalimento es más relacionado a estrategias de marketing que a una estrategia científica profesional. El término correcto sería alimento funcional, no superalimento. Pero de todas formas hay algunas universidades que están adoptando ese término de superalimento, obviamente, para poder vender cursos y masificar la información, ¿no? Pero hay que tener en claro que no existe un superalimento. No hay un alimento capaz de prevenir enfermedad, no hay un alimento capaz de sanar una enfermedad, ¿no? Por lo tanto, hay que tener esa precaución. ¿Okay? Bueno, y recientemente, en 2017, se definió los alimentos funcionales como alimentos procesados industrialmente o naturales, que cuando se consumen regularmente en una dieta diversa a niveles eficaces, tiene efectos potencialmente positivos para la salud, más allá de la nutrición básica que ofrece este alimento, ¿no? Esta es una definición bien genérica, ¿cierto?, de las sociedades que trabajan con alimentos funcionales. Por lo tanto, puede ser un alimento industrial al cual se le agrega algún componente, por ejemplo, un antioxidante, o puede ser natural, como los berries, ¿ya?, que tienen antioxidantes naturales, flavonoides. Eh, Dato importante que se consume regularmente, no es de consumo de una oportunidad, sino que es un consumo durante un periodo bastante largo de tiempo. En una dieta diversa, ¿ya? Eh, y esto es complejo. Ya ustedes seguramente ya saben, han visto las encuestas nacionales de alimentos, la encuesta nacional de salud, la última encuesta que se está realizando actualmente de cultura alimentaria en Chile, y la alimentación de nosotros en Chile no es muy variada, digamos, en términos de frutas y verduras. Somos, en términos generales, bastante malos para consumir frutas y verduras. Eh, y esto es lo otro importante, potencialmente positivo para la salud, más allá de su nutrición básica. Ahora, ¿quién define eso? ¿Cómo se va a establecer que es potencialmente positivo? Porque yo podría decir que cualquier alimento tiene un efecto positivo. Entonces, para definir si un alimento es potencialmente positivo para la salud, se tiene que establecer a través de la investigación. Entonces, para eso se tienen que realizar ensayos clínicos aleatorizados, ojalá dobles ciegos, controlados con placebo, ¿ya?, para establecer si efectivamente
ese alimento tiene un efecto positivo. Luego de realizar una serie de ensayos clínicos en diversas partes del mundo, con diversas fuentes de alimentos, vienen las revisiones sistemáticas y los metaanálisis, que son estos metaanálisis, ¿no? Es, valga la redundancia, el análisis de todos los ensayos clínicos aleatorizados que se han realizado con buena metodología. Y estos metaanálisis te van a decir si efectivamente el alimento tiene o no un efecto potencialmente positivo en alguna variable de la salud. Riesgo cardiovascular, disminución de LDL colesterol, disminución de colesterol total, disminución de triglicéridos, disminución de presión, disminución de la actividad oxidante, etcétera, 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 etcétera. Entonces hay muchas variables que se pueden tomar eh, para definir si un alimento es potencialmente positivo. Entonces, sin un ensayo clínico adecuado y evidencia experimental sustancial de seguridad y funcionalidad, ningún alimento fresco, sin procesar o procesado, puede considerarse funcional. Claro, obviamente, si no hay un estudio que lo avale detrás o una serie de estudios que avalen la funcionalidad de ese alimento o de ese suplemento, no podría señalarse como un alimento funcional. Y seguramente ustedes ya han visto muchos alimentos, muchos suplementos que se comercializan en radio, en televisión, en los medios de comunicación, ¿cierto? Internet, etcétera, que aseguran ser una maravilla, ¿no? Yo recuerdo algunos que aparecen en radio que dicen curar la diabetes, el cáncer, la migraña, el dolor de estómago y todo eso en un solo suplemento. Entonces, uno, claro, ya, uno que, claro, uno es profesional y conoce de esto, ¿cierto? Y sabe que eso es imposible. Es imposible. Pero aún así esta gente tiene ese don, ¿cierto? De poder vender, ¿no? Una vez escuché uno de estas personas que promocionan un suplemento que era contra la obesidad, la hipertensión y la diabetes. Y él mencionaba que era un suplemento oriental, chino, y su fundamento para vender el producto era que él nunca había visto un chino con obesidad. Ese era el fundamento para vender su producto. Entonces, como los chinos no eran obesos, el producto iba a hacerlo disminuir de peso. Y eso lo escuché en la radio. Me pareció bastante tragicómico el proceso de marketing que tenía este sujeto. Eh, Ahora, luego de decidir todos estos, este efecto que es potencialmente positivo, vienen las organizaciones internacionales a definir que efectivamente tiene un efecto que podría ser beneficioso para la salud. ¿Okay? Entonces, no solamente se trata de realizar una serie de ensayos, investigaciones y decir, bueno, en base a lo que existe, esto es beneficioso. No, alguien lo tiene que regular. Es como lo que pasa con las vacunas, ¿cierto? Las vacunas, como el proceso este de la pandemia, las vacunas del coronavirus, se hacen diversos ensayos en diversas partes del mundo, en Chile también se hicieron, y posteriormente se llega a la conclusión de que efectivamente tiene un efecto positivo en disminuir la carga viral, pero eso no es todo, no es solo eso. Luego tiene que venir una organización internacional y validar toda esa información para posteriormente ya comercializar ese producto. Entonces, ¿cuáles son las organizaciones que pueden validar esa información? La FDA de Estados Unidos, la FSA de la Unión Europea, Anvisa en Brasil, el Ministerio de Salud en Chile, ¿cierto? Hay diversas instituciones que validan esa información, la publican en sus
páginas oficiales y ya pueden ser utilizadas con una denominación, ¿ya? Por ejemplo, si por ejemplo, una fibra, el beta-glucano de avena, a través de muchos estudios se llegó a la determinación que con 3 gramos por porción ya tenía un efecto en la disminución de colesterol. Entonces eso, a través de la investigación, se determinó, la FDA lo aprobó, salió en una resolución, está bajo el amparo de la ley, por lo tanto se puede agregar en cualquier alimento que tenga esa cantidad de gramos de beta-glucano y tiene un efecto positivo para la salud en relación a la disminución de colesterol y también en control de glicemia. Entonces, pero ese es el procedimiento: crear investigación, todos estos ensayos clínicos, luego vienen los metaanálisis, y ya cuando los metaanálisis tienen una conclusión clara, precisa, vienen las organizaciones internacionales y definen el efecto de estos alimentos. Este es el procedimiento. Y luego, obviamente, uno utiliza esos alimentos. Pero aún existe controversia, perdón, respecto a qué es un alimento funcional. Hay algunos que dicen que son productos industriales con propiedades funcionales, otros dicen que dependen de los procesos tecnológicos, que más bien son alimentos que son enriquecidos. A algunos solamente les basta con comprobar su efectividad en ensayos in vitro o murinos, en modelos con roedores. Y otros dicen que no, que hay que comprobar efectivamente que funciona para la prevención de enfermedades. Entonces todavía está todo esto en controversia. Hay muchos autores que plantean sus visiones de los alimentos funcionales. Pero sí hay una cosa clara, que no previenen enfermedades, no curan o sanan tampoco ninguna enfermedad, ¿no? O sea, tienen un efecto positivo o potencialmente positivo para la salud. Eso es todo. Un efecto potencialmente positivo. Eso no quiere decir que en todas las personas, va a tener un efecto positivo, ¿no? Porque todas las personas tienen organismos diferentes, genética diferente. eh, el efecto de un suplemento en una persona puede ser completamente diferente en otra, ¿no? Eh, por tanto, por eso se denomina un efecto potencial, ¿no? Por tanto, eso hay que tenerlo claro: no previene y no cura ningún tipo de enfermedad. Y actualmente esto está muy en boga, se ha masificado mucho el uso de productos funcionales, ¿no? Malamente llamados superalimentos, pero de todas formas eso ha hecho que la gente conozca un poco más, ¿cierto? De hecho, hay algunos programas en televisión que tienen ese nombre de superalimento. Y eso ha hecho que la población conozca un poquito más del tema y empiece a exigir este tipo de alimentos y a solicitarlo, a existir la demanda de estos alimentos. Entonces la gente actualmente, la demanda es de productos, ¿cierto? O alimentos producidos y procesados de manera sostenible. Eso seguramente lo hemos conversado alguna vez. Considerados seguros, frescos, naturales y que tengan valor nutricional. El desarrollo funcional de alimentos es costoso, es difícil y es laborioso. A pesar de que existe una demanda por este tipo de productos, la creación de alimentos funcionales como un producto de venta es complejo, no es fácil, porque tienes que tener todos los resguardos para determinar que el producto o el compuesto bioactivo, no sé, por ejemplo, un flavonoide, eh, tenga el efecto que está previsto, ¿cierto? Porque no es lo mismo tener un efecto flavonoide en un ensayo in vitro, ¿cierto? En una placa, que en un ensayo en humanos. Es absolutamente diferente. Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo se va a ingresar los compuestos bioactivos funcionales en los alimentos.
¿Y cuáles son los componentes? Profe, Dígame. profe, cuando usted dijo que tienen efectos potencialmente positivos, eso quiere decir que en algunas personas igual puede que ese efecto le sea positivo y en otras no. O sea, puede que en alguna persona el consumir regularmente estos alimentos no le genere algún efecto positivo. Sí, efectivamente. Eh, por ejemplo, hay algunos compuestos bioactivos de la leche que se denominan los CLAR, los ácidos hidroicos conjugados. Eh, y se ha observado que pueden tener un efecto positivo en la disminución de peso, pero hay algunas personas que han aumentado de peso. Entonces, claro, es potencialmente beneficioso porque en la mayoría de los estudios tiene un efecto positivo, pero puede tener un efecto contrario en otras personas. O sea, no todo va a tener el mismo efecto. Por eso se dice que es potencialmente positivo. Eso es. Gracias, profe. De nada, señor. Bueno, ¿cuáles son estos compuestos bioactivos que se están estudiando hasta el momento? Bueno, tenemos los prebióticos, que son estas, generalmente algún tipo de fibra dietética, ¿cierto? Que colaboran con la microbiota intestinal. Tenemos los probióticos, que son estas bacterias vivas, ¿cierto? Que tienen un efecto positivo también en la microbiota. Tenemos antioxidantes, ¿no? Diferentes tipos de antioxidantes eh, que colaboran sobre todo con los procesos antiinflamatorios, ¿no? Ahora, ¿cuáles son? Bueno, tenemos el betacaroteno, ¿no? Que tiene propiedades de antioxidante, provitamina A, prevención de enfermedades en los ojos, radioprotector, eh, antimutagénico, es decir, previene la aparición de cáncer, luteína, que la podemos, tiene efectos también antioxidantes, antiinflamatorios, licopeno, en el tomate, disminución del riesgo cardiovascular y del riesgo de cáncer, la zeaxantina, disminución antioxidante también, antiinflamatorio, curcumina, antioxidante, disminución del riesgo de diabetes, y en fin, ustedes pueden seguramente encontrar algunos otros más, clorofila, el beta-glucano que ya le había mencionado, la inulina, ¿cierto? Como fibras que pueden disminuir el riesgo cardiovascular o disminuir los procesos de aterosclerosis, aumentar la saciedad para disminuir la ingesta de alimentos, órganos sulfurados, ¿no? Disminuir el riesgo de cáncer, fitosteroles, disminuir colesterol total, LDL, también antiinflamatorio, antocianidinas y proantocianidinas, antioxidantes, disminuir riesgo cardiovascular, isoflavonas también, lignanos y resveratrol también, disminución de riesgo cardiovascular. Tenemos algunos prebióticos como inulina, fructooligosacáridos, eh, oligosacáridos, también disminuir procesos de aterosclerosis. Los probióticos, los más trabajados son Profe, Lactobacillus. Dígame. ¿cuál era la definición de prebióticos? De los prebióticos, bueno, la tengo a continuación, pero los prebióticos son sustancias no digeribles que promocionan la salud de la microbiota intestinal. Esto es una definición bastante simple. ¿Sí? Después la tengo anotada ahí, la específica. Pero en términos Gracias, generales, profe. de nada. En términos generales, esos son los prebióticos. Son sustancias que no se digieren, que pasan a través del tracto gastrointestinal, que sobreviven, ¿cierto?, a la digestión, pueden llegar a la microbiota y la microbiota puede fermentar estos compuestos y promocionar la salud y la regulación de la microbiota intestinal. También pueden tener efectos eh, propios. Por ejemplo, les decía los beta-glucanas,
además como es una fibra, es un prebiótico, eh, sobrevive a la digestión, llega al lumen intestinal y es fermentado por la microbiota intestinal, generando los ácidos grasos de cadena corta que mantienen la salud de la microbiota, pero además el beta-glucano puede ingresar directamente al torrente gastrointestinal, perdón, al torrente sanguíneo, y tener algunos otros efectos, sobre todo a nivel antiinflamatorio. Se puede tener esas dos vías eh, de efecto positivo. Y tenemos, bueno, los simbióticos, que es una mezcla entre los prebióticos y los probióticos. Es decir, es una bacteria más un compuesto no digerible. Bien, algunas tendencias en alimentos funcionales. Actualmente existe un mercado muy grande de alimentos funcionales y por ello también que existe un aumento sostenible o sostenido en la investigación de los alimentos funcionales o de los compuestos funcionales más bien, estos compuestos bioactivos que tienen esta función. Y en el año 2020, este mercado de alimentos funcionales generó transacciones por 304.000 millones de dólares. Imagínense esa cantidad de dinero. Es mucho dinero. Actualmente se está invirtiendo mucho en alimentos funcionales, en la identificación de alimentos funcionales, en la elaboración, en la incorporación de diversas formas de productos, de compuestos bioactivos en los alimentos, etcétera, etcétera. Muchos proyectos actualmente que están en curso de la NID, de la Asociación Nacional de Investigación y Desarrollo en Chile, están relacionados a alimentos funcionales. Se gasta mucho dinero en eso, la generación de este tipo de compuestos. Y con una tasa de crecimiento que es bastante alta, 8,5% anual. O sea, es un mercado que está creciendo. ¿Y cuáles son los principales líneas en las cuales se trabaja? Es evitar la pérdida de los compuestos bioactivos, ¿no? Evitar la pérdida, por ejemplo, cuando se extraen de la matriz alimentaria, o evitar la pérdida cuando son ingeridos, ¿no? y tienen que resistir la digestión, ¿cierto?, ácida en el estómago para llegar al duodeno, ¿cierto?, y poder ser absorbidos por el organismo humano. Entonces, en qué se invierte, ¿cierto?, en tecnologías, ¿cierto?, de alta presión, hidrostática, de campos eléctricos, de ultrasonido, de microondas, ¿cierto?, para poder liberar la mayor cantidad de compuestos bioactivos de estos alimentos y así a lo mejor poder incorporarlos en otro tipo de alimentos, ¿no?, que sean más consumidos por la población. Ahora, pero todo esto está condicionado por las propiedades de estos compuestos bioactivos, ¿no? Entonces, en la mayoría de los casos, los compuestos bioactivos, ¿ya?, que son el alma de los alimentos funcionales, son de baja solubilidad, son poco estables, ¿ya?, tienen una biodisponibilidad que es baja. Entonces hay que buscar algunas alternativas para que estos compuestos puedan ser absorbidos por el organismo. Y aquí entra en juego la encapsulación. La encapsulación de estos compuestos, es decir, generar una película de algún material o encapsularlo con algún compuesto, con alguna molécula, etcétera, para que pueda sobrevivir al traspaso, ¿cierto?, a este pasaje desde la boca hasta el duodeno. Aquí tenemos la formación de nanopartículas, de micropartículas, de microemulsiones, de nanoemulsiones, de nanopartículas de lípidos, de liposomas, biopolímeros, de microgeles, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí van a encontrar una serie de
formas en las cuales se puede encapsular estos compuestos bioactivos y poder entregarlos en algún alimento o como un suplemento, ¿ya? Mira, y aquí en este video que les voy a dejar en esta diapositiva, es un video de una encapsulación. Esto es un video de encapsulación de fármaco, ¿ya? Pero sigue la misma lógica. Es un fármaco para curar el cáncer. Otra más que curar el cáncer, para el tratamiento del cáncer. Así Profe, que, dígame. no, pero continúe la idea nomás. De ahí le hago la pregunta. No, les iba a decir que les iba a dejar el link acá para que ustedes lo puedan ver, porque el proceso es el mismo. Díganme. Mi pregunta era como que, entonces, ¿hay alguna forma de a estos alimentos extraerle el compuesto bioactivo y transformarlo como medicamento, o sea, ingerirlo como sin el alimento en sí? Porque Y entonces, ¿para qué se estaría haciendo como esta encapsulación en nanopartículas o micropartículas? claro, lo que pasa es, efectivamente, por ejemplo, tú tienes, eh, se descubrió, no sé, te voy a inventar, un compuesto antioxidante nuevo en la zarzamora, una mora X, de tal lugar, que es específica y no crece en ninguna otra parte y está ahí ese compuesto. Entonces, pero se identificó, por ejemplo, en un examen in vitro, en una placa. Pero la cantidad que tiene esa mora no es suficiente para el organismo humano. Necesitas una mayor cantidad. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que extraer ese compuesto bioactivo de alguna forma y ojalá extraer la mayor cantidad de compuesto activo que se pueda. Y para eso existen estos otros mecanismos que te decía de ultrasonido, de microondas, de mecanismos eléctricos, para poder extraer todo lo que se pueda de ese compuesto y posteriormente entregarlo a la población. Eh, ¿Y cómo se lo tienes que entregar a la población? Y ahí viene el otro problema. Porque si tienes un compuesto que es bioactivo, seguramente tiene muchos enlaces que están libres, ¿cierto? Para atrapar radicales libres. Pues si lo dejas solo eh, en ambiente, se va a oxidar rápidamente. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Lo tienes que encapsular para poder entregarlo. Y ahí viene todo este otro proceso de la encapsulación, con nanopartículas, con micropartículas, emulsiones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí tienes dos áreas en las cuales se está investigando actualmente. Uno es el área de la extracción de lo más posible de los compuestos bioactivos y otra es el área de cómo entregar de mejor manera estos compuestos bioactivos a la población. Profe, Dígame. y en el caso, por ejemplo, de esa misma partícula, que la persona generalmente no se toma, o si es como medicamento con agua, se la toma con cualquier otra cosa, Ah, no cambia su efecto si es un superalimento así entregado en cápsula, claro, sí. cambia la Sí, efectividad. claro, ahí va a depender. Por ejemplo, va a depender de cómo está encapsulado el compuesto bioactivo. Si es una encapsulación mala, simplemente por ejemplo, en una de estas, ¿cómo se llaman? Estos como cápsulas que parecen como supositorios de estas cápsulas larguitas. Simplemente en eso, con el polvo ahí, sin nada más, esa encapsulación no es muy buena. El compuesto va a cambiar, seguramente se va a oxidar, o va a formar quelatos, no se va a absorber, se va a volver un compuesto insoluble. Entonces todavía no hay mucho sentido. Ahora, si este compuesto está bien encapsulado, eh, y tú con cualquier cosa que te lo comas, la microencapsulación o la nanoencapsulación
se va a disgregar en el lugar donde se tiene que disgregar, es decir, donde se tiene que abrir para liberar el compuesto activo. Generalmente en el duodeno, ileum, ¿cierto? Las primeras porciones del intestino delgado donde se producen los procesos de absorción. Pero eso va a depender del producto. Y si no viene en combinación con otras cosas. Por ejemplo, estas pastillas de multivitamínicos, malo. Porque vienen estos vitaminas y vienen minerales. Esto no sé, ustedes seguramente los conocen. Claro, cuando tú lo ingieres, el problema es que cuando tú lo ingieres se van a empezar a liberar todos los compuestos y van a empezar a formar quelatos, unos con otros. Con el fósforo, quizás alguna vitamina, por ejemplo, la vitamina E va a reaccionar con el hierro, se va a oxidar. Es una reacción entre todos los nutrientes. Y eso va a impedir que mejore la biodisponibilidad de esos nutrientes. Entonces va a depender mucho de cómo se ingieran los productos de estos suplementos para que tengan un efecto positivo. Creo que la neurobionta pasa lo mismo. Las neurobiontas son solo vitaminas del complejo B. Por lo que tengo entendido. No tendrían problema de interacción entre ellas. Ahora, si son inyectables, ahí sí salta todo el sistema digestivo. No habría ningún inconveniente. Claro, B1, B6, B12. No, no, neurobienta no tendría inconveniente. El problema es cuando se mezclan muchas cosas. Ahí te generan muchos problemas. Eh, Ahora, eh, con una buena alimentación no es necesario el consumo de suplementos de vitaminas o minerales. Siempre es bueno primero analizar si es necesario. Si usted identifica una deficiencia de una vitamina, ahí por supuesto la podría suplementar. Si no, con dieta y elección de alimentos que sean buena fuente, sería suficiente. Eh, Eso. Pregunta. No. Bueno, lo otro, bueno, ya lo que estaba mencionando era aumentar la estabilidad y viabilidad de los bioactivos, ¿cierto? Para que puedan llegar al intestino sin ningún problema. Y en este contexto, ¿qué se ha elaborado? Fabricación de alimentos, por ejemplo, no lácteos. Podrían, la gente los confunde a veces, ¿cierto? Por ejemplo, el uno al día, el chamito, que se promocionan con bacterias lácticas, porque tienen bacterias lactobacillus, bifidobacterias, que son bacterias lácticas, pero este producto no es leche. Es, es otra cosa. Es una solución con microorganismos lácteos. Esto es, o no lácteos, también pueden tener. La microencapsulación de microorganismos probióticos también se está trabajando, y especialmente con aquellos microorganismos que son anaerobios estrictos. Porque, claro, si tú ingieres un microorganismo que es anaerobio, en el lumen intestinal se va a morir porque hay oxígeno, ¿cierto? Entonces, para los anaerobios los tienes que microencapsular en un ambiente sin oxígeno para que puedan llegar al intestino y realizar la acción que se está buscando. Bueno, hay otras nuevas fuentes de ingredientes probióticos, siempre se están buscando. Ingeniería de recubrimientos comestibles para el tratamiento y suministro de bacterias probióticas también. Hay muchos
investigaciones también o proyectos de innovación que están en busca de envases comestibles, ¿no? De fibra, y algunos que son de fibra, de alga, otros de polímeros de hidratos de carbono, y sí, bueno, se está buscando algún tipo de cubrimiento para los alimentos y que sea comestible, ¿verdad? Obviamente disminuir la contaminación de plásticos y todo eso. Bueno, algunas complicaciones de la generación de estos productos, de estos productos bioactivos. Escalar los resultados del laboratorio a niveles comerciales. Y claro, porque tú cuando haces un ensayo in vitro, estás haciendo en una plaquita, con cantidades que son muy pequeñas, ¿cierto? A lo mejor con un procedimiento que es súper estandarizado y que lo tienes súper controlado, tienes todas las variables ahí controladas, por lo tanto, en el laboratorio es fácil hacerlo. Pero cuando quieres llevar esto a un nivel comercial y producir ese compuesto, ¿ya?, en un alimento, ahí cambia la cosa. Ahí necesitas muchos recursos para poder eh, generar una cantidad suficiente que te permita mantener un negocio. Los ingredientes y las operaciones de procedimiento no son comercialmente prácticos, esto por lo mismo que les decía, porque uno trabaja generalmente en laboratorio. Las matrices que incorporan compuestos bioactivos pueden perder sabor, textura, apariencia, estabilidad. A mí me pasó, eh, me pasó con una fibra. Estaba trabajando con fibras solubles y estábamos tratando de crear un producto, o de trabajar con un producto que pudiera incorporar beta-glucano de avena. El beta-glucano de avena es, como ya les había mencionado, una fibra soluble que tiene propiedades ya descritas, que disminuye el colesterol y controla la glicemia. Entonces queríamos agregar este beta-glucano en algún tipo de elemento. Entonces creamos galletas y barras de cereal. Se lo hicimos en Santiago, en el departamento de nutrición de la Universidad de Chile. Y claro, entonces elaboramos las galletas y las barras. Y obviamente hicimos un control y la barra con beta-glucano. Entonces, cuando agregamos el beta-glucano a estos productos experimentales, de sabor, de apariencia, de estabilidad, eran muy similares ambas barras, pero de textura, pero fue horrible, horrible, quedaron duras, pero como palo, casi incomibles, tanto la barra como la galleta, ya, pero duro, así, como si fuera un trozo de madera. Fue muy desilusionante. Así que después optamos por usar el beta-glucano como suplemento en polvo. No lo incorporamos en alimento porque era muy difícil incorporar la fibra. Eh, para, para firmar la puerta a las galletas, claro. Estaba para usarla en las protestas. No, fue tragicómico. Bueno, el sistema de administración es adecuado, costoso, porque debe haber pruebas rigurosas en humanos y animales para evaluar con precisión la biodisponibilidad, la toxicidad potencial, etc. Entonces hay que esperar todos estos ensayos para poder establecer si efectivamente este compuesto bioactivo lo podemos utilizar. Em, tenemos ya un recreo, son las 9:20, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Sí. Vamos a entonces un recreo, los recreos 20 minutos. Entonces, son las 9:20, a las 9:40, 20 para las 10, regresamos ya con la última parte de la clase, porque ahí ya se suspenden.
Ya, volvemos en un ratito. A ver, hay un grupo. Profe, ¿podemos hablar con usted de la tesis? Claro. Sí, pues. Claro que sí. Y Monse. Ah, sí, no hay problema. Bueno, la Patricia, la Pati me dice, me habló primero. Dígame. Somos del mismo grupo con Ah, ya, ya, Montserrat. ya, no hay problema. Ah, yo vi que eran temas diferentes. Ya, pero es el mismo tema. Cuéntenme. Sí. Bueno, que ahora con esto que se, que se, que se, que se suspenden que las clases otra vez quedamos sin la sin la sin la sin la tutoría. No, no, no. ¿Qué No, hacemos, profe? no, las clases se suspenden hasta la 1 nomás. Sí, y, y Nosotros como tenemos ¿a qué hora? En la tarde. sí, No, nosotros lo tenemos 3:30, creo. A las 3:30. Sí, ya. Sí, 3:30. Ah, ya se Las alcanza a subir. clases ah, desde las 10:30 hasta la 1. Y después, ah, así que nos vamos a juntar a las 3:30. Ya, perfecto. Perfecto, profe. Sí, sí, sí. gracias, profe. De nada, no hay problema. Profe, hasta que el break, hasta 20 para las 10. Ya, algo. Supongo que están por ahí. Sí, perfecto. Ya, vamos a seguir entonces con nuestra clase. Ya, bueno, y aquí llegamos a los probióticos, prebióticos y simbióticos, lo que me habían preguntado anteriormente. Bueno, ya habíamos dicho que los probióticos son microorganismos, es interesante esto, no patógenos, no solo microorganismos, sino que no patógenos, en su mayoría o en ciertas condiciones, o mayoritariamente no patógenos, podríamos decir, como lactobacillus o bifidobacterium, ¿ya? Que son microorganismos que en general no producen complicaciones, no producen enfermedades. En general, en algunas situaciones sí hay algunas publicaciones de algunos problemas, pues, abscesos y cosas de ese tipo que son producidas por estos microorganismos. Pero en términos generales son bacterias beneficiosas para la salud. Luego tenemos los prebióticos, que son sustancias no digeribles que se consumen para que los microorganismos puedan utilizarlos selectivamente y proporcionar beneficios para la salud del huésped. Esos son los prebióticos. Y los simbióticos son una combinación, ¿cierto? Los prebióticos y probióticos que proporcionan efectos beneficiosos para el huésped. Ahora, respecto a los simbióticos, existen dos tipos de simbióticos. Los simbióticos complementarios y los simbióticos sinérgicos. Los complementarios quiere decir que el componente prebiótico, es decir, esta fibra o este compuesto no digerible, no necesariamente es fermentado por la cepa probiótica. ¿Ok? Y la cepa probiótica no utiliza este prebiótico y sigue su camino a través del tracto gastrointestinal. Mientras que el sinérgico, ¿ya? El simbiótico sinérgico, apoya la cepa probiótica, es decir, sirve de sustrato para que esta bacteria lo pueda consumir y generar algún compuesto que se esté buscando. Entonces tenemos
sinérgicos, complementarios y, perdón, los simbióticos complementarios y simbióticos sinérgicos. También tenemos otros compuestos actualmente que se están estudiando, que son los paraprobióticos. Los paraprobióticos son microorganismos inactivos, es decir, que están, como dice, como está el vasito, están durmiendo. Y al llegar al lugar donde tienen que hacer efecto, por ejemplo, en el lumen intestinal, se activan, ¿cierto?, al reconocer alguna sustancia o, por ejemplo, alguna enzima del lumen intestinal, ¿no? Ahora, esto es bastante nuevo, los mecanismos no están totalmente claros actualmente, ¿no? Hay algunas publicaciones, pero son bastante genéricas, ¿ya? No hay información muy precisa respecto a los mecanismos de los paraprobióticos. También tenemos otros compuestos que son los postbióticos. Es decir, postbiótico que es no biótico, es decir, no está vivo. Se refiere a los productos obtenidos de los microorganismos probióticos. Los probióticos seguramente fueron lisados, fueron eliminados de alguna forma y quedaron solamente los productos derivados de las bacterias. Y todos esos compuestos son los postbióticos. Aquí estamos. Bueno, son las paredes, lisados, fracciones, secreciones y componentes metabólicos de las bacterias. Entonces tenemos dos términos nuevos, los paraprobióticos y los postbióticos, además de los probióticos, prebióticos y los simbióticos, ¿cierto?, que son sinérgicos o complementarios. Profe, ¿y Dígame. estos compuestos nuevos, los postbióticos, los parasimbióticos, ejercen algún efecto en el organismo humano o es netamente el término que se le da? Sí, tienen efectos positivos, aunque los mecanismos aún no están bien descritos, pero sí hay algunas publicaciones que señalan efectos en cambios en el perfil de microbiota. Por ejemplo, que un individuo tenga una población más alta de, no sé, bacteroidetes y con el consumo de postbióticos o paraprobióticos vaya disminuido y aumentado la población de Firmicutes, por ejemplo. Entonces, tienen efectos positivos, ¿ya? Se han descrito, pero aún la información es escasa. No hay mucho, como sí lo hay de prebióticos y probióticos. Hay mucha información. Pero de estos dos últimos términos, bastante poco, ¿ya? De hecho, estos términos, de hecho, el 2020, el año pasado, 2020, recién se está proponiendo los postbióticos como un ingrediente funcional, ¿no?, como un ingrediente nuevo. O sea, tenemos un año desde que están apareciendo que estos postbióticos pueden ser considerados como alimentos funcionales o como la incorporación de un ingrediente funcional. Entonces, la investigación, la información que existe hasta el momento es escasa. Sí tienen efecto, ¿cierto? Porque ya lo señala, que es un nuevo promotor de salud. Pero aún no existe una cantidad o una masa crítica de información suficiente para señalar efectivamente que tienen un beneficio comprobado. Eso es. Bueno, y luego tenemos, aquí tenemos en el primer profe, ¿cuál es la diferencia entre prebiótico y probiótico en cuanto a los efectos en la flora intestinal? Buena pregunta. Ambos tienen un efecto en la microbiota intestinal, pero por mecanismos diferentes. Me explico.
Tú, por ejemplo, te tomas un 1 al día, un chapito, y es una bacteria, ¿cierto? Es un probiótico. Y esa bacteria, cuando ingresa al lumen intestinal, se va a multiplicar, ¿cierto? Y eso va a generar algunos compuestos para cambiar el medio ambiente para que sea más propicio su crecimiento. Entonces va a haber un cambio en la microbiota, ¿no? En las bacterias, ¿cierto? En el perfil de las bacterias que están en el lumen intestinal. Por otro lado, los probióticos funcionan como combustible de las bacterias, ¿no? Lo que comen, lo que pueden fermentar. Entonces, estas bacterias fermentan estos prebióticos y generan un ambiente propicio para que ellas puedan crecer. Entonces, los probióticos cambian el perfil de la microbiota intestinal de forma directa, mientras que los prebióticos cambian el perfil de forma indirecta. O sea, hacen un paso doble. Prebiótico, probiótico y luego cambio en la microbiota. O sea, en términos generales tienen prácticamente efectos muy similares, pero el mecanismo por el cual lo realizan es diferente. Ahora también los prebióticos tienen efectos por sí solos, porque también pueden ingresar a través de los enterocitos, ¿cierto? De la barrera intestinal, y tener efectos propios, ¿no? Pero no así las bacterias. Las bacterias no pueden ingresar al torrente sanguíneo, y eso produciría una sepsis, ¿cierto? Entonces también ahí esa es una diferencia entre los pre y los probióticos. Eso. No. Hace algunos años dejó de llamarse flora intestinal, microbiota intestinal. O sea, acá. Ya. Eh, Antioxidantes. Aquí vamos a ir ya un poquito más rápido, lo que van a ser ya las 10, y nos queda poco tiempo. Antioxidantes, bueno, los antioxidantes se descubrieron hace bastante ya años, en aproximadamente los años 30, pero en la década de los 70 ya se empieza a estudiar ya más sistemáticamente el efecto de los antioxidantes, ¿ya? Y te empiezan ya a promover como suplementos dietéticos. ¿Y qué es un antioxidante? Es una sustancia que cuando está presente a una concentración baja en comparación con la de un sustrato oxidable en el medio, inhibe la oxidación del sustrato. Eso es un antioxidante. Inhibe la oxidación de algún sustrato. Entonces ahí tenemos diferentes compuestos, los compuestos fenólicos, los carotenoides, los terpenoides y también algunos compuestos lipídicos más famosos, la vitamina E. ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales funcionan los antioxidantes? Transferencia de un solo electrón, ¿cierto? Recepción o entrega, ¿cierto?, de un electrón. Transferencia de átomo de hidrógeno, lo mismo. O quelación de metales de transición, para que no generen radicales libres. Y respecto al origen tenemos dos tipos. Los exógenos, que son los que vienen de los alimentos, o de suplementos también. Y ahí tenemos los tocoferoles, carotenoides, bueno, todos los que ya hemos mencionado. Y los endógenos, que son los que son producidos por el organismo, en las células. Catalasa, glutatión, reductasa, superóxido dismutasa, que son la primera línea de defensa contra los radicales libres. Tenemos antioxidantes que son endógenos, que son muy potentes, y antioxidantes que son exógenos, que se entregan a través de los alimentos. Ahora, ¿qué evidencia existe respecto al efecto de los antioxidantes?
Ahora, los antioxidantes generalmente los vamos a encontrar en frutas y verduras, ¿cierto? ¿Cuál ha sido el efecto? Por ejemplo, aquí el consumo de frutas, de más de 4 frutas en la semana, ha demostrado 27% menos de mortalidad en todas las causas, 34% menos de mortalidad por enfermedad cardiovascular, 17% menos de mortalidad por cáncer del tracto digestivo, 42% de menos mortalidad por enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Y esto también tiene una relación dosis-respuesta. Entre más fruta, menos probabilidad de desarrollar alguna enfermedad que te pueda llevar a la muerte. Entonces, hay información, de hecho, el consumo de frutas y verduras, ¿cierto? Se habla de aproximadamente, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es de 400 gramos aproximadamente. Ahora, yo creo que debería ser un poquito más. Aún así, nosotros en Chile estamos bastante más, estamos muy por debajo de eso. Estudio de corte prospectivo de adultos chinos de mediana edad y ancianos de 134.358 personas participaron de este seguimiento. Un estudio de seguimiento de consumo de ácido ascórbico y de betacaroteno como suplemento, que se consumió por lo menos 3 veces a la semana. ¿Qué se logró identificar? Una asociación inversa significativa entre el consumo total de betacaroteno y ácido ascórbico, vitamina C, con el riesgo de mortalidad por enfermedad cardiovascular. Y tanto los alimentos como los suplementos tendrían un efecto en la disminución de la mortalidad. Pero en este caso, fíjese que son solamente 2, betacaroteno y ácido ascórbico. No es un pool completo de vitaminas y minerales, ¿ya? Son solo 2. Pero ¿cuáles son los problemas que podrían generar los suplementos? Grandes dosis de antioxidantes, por ejemplo, las píldoras y las tabletas, no van a prevenir ninguna enfermedad humana. Si yo consumo una gran cantidad de antioxidantes, no voy a prevenir que desarrolle, no sé, diabetes, ¿no? Muy por el contrario, voy a tener un efecto prooxidante, ¿no? Porque como va a haber un exceso, ¿cierto?, de estos compuestos que pueden disociar, pueden entregar o pueden recibir electrones o átomos, ¿cierto?, van a empezar a interactuar entre ellos. Entonces van a hacer un efecto prooxidante. Entonces, una ingesta excesiva va a tener el efecto contrario. Otro efecto importante es que los antioxidantes durante la quimioterapia disminuyen el efecto del tratamiento. Por lo tanto, no es aconsejable un consumo elevado de antioxidantes durante estos tratamientos. Los antioxidantes en la dieta reducen la leptina, lo que interfiere con la regulación de la saciedad, ¿no? Por lo tanto, efecto excesivo, un consumo excesivo de estos suplementos, ¿ya? Estamos hablando aquí de suplementos. Puede tener efectos que en realidad no buscamos y no queremos. Bueno, aquí tenemos una pregunta, profe, ¿sería un exceso de antioxidantes consumirlos a través de la dieta y suplementar? ¿O se refiere a una cantidad más elevada de consumo? Más elevada. Ahora, eso habría que determinarlo. Por ejemplo, si tú tienes una dieta que es muy pobre en frutas y verduras y das una píldora, una tableta de antioxidantes, no debería generar problemas. Ahora, si te tomas 4, 5, 6 pastillas en el día y empiezas a consumir un exceso, eso sí podría generar problemas, ¿no? Ahora, si tienes una dieta equilibrada, con más de 400 gramos de fruta y verdura, no deberías estar consumiendo suplementos. Entonces habría que primero hacer un análisis de la ingesta para determinar si es necesario el consumo de antioxidantes en forma de medicamento o de suplemento.
Bueno, la actividad entonces de los antioxidantes, medida por diferentes métodos in vitro, puede no traducirse en la actividad antioxidante in vivo. Y eso ya lo hemos dicho, ¿cierto? Estos ensayos in vitro, en las plaquitas, ¿cierto? Están súper controlados, por lo tanto, no siempre va a tener el mismo efecto que cuando uno lo ingiere, ¿cierto? Dentro del organismo humano tenemos una serie de enzimas, ciertos factores que pueden influir en la configuración de estos compuestos antioxidantes. Los alimentos con alta actividad antioxidante, determinada por ensayos in vitro, no pueden considerarse automáticamente funcionales, ¿cierto? Porque ya lo hemos dicho, cuando se ingiere es un cuento completamente diferente. Respecto a los ácidos grasos poliinsaturados, que también son considerados como compuestos funcionales, bueno, ya sabemos que son poliinsaturados porque tienen múltiples dobles enlaces, ¿cierto? Y eso les permite tener efectos beneficiosos para el organismo humano. Tienen importancia biológica y nutricional, reducen el riesgo cardiovascular, tienen efectos positivos en la inflamación. Y un consumo de pequeñas cantidades durante 21 días se han reducido los factores inflamatorios. Eso es muy importante. Generalmente la población occidental cursa con inflamación de bajo grado por el tipo de alimentación que lleva, por el exceso de peso. Por tanto, cualquier consumo de productos que puedan disminuir esa inflamación es bienvenido. Hay fuentes menos comunes de ácidos grasos poliinsaturados, como los microorganismos. Hay algunos microorganismos con recombinados que se pueden modificar, se puede modificar su ADN, su estructura genética, para que produzcan ácidos grasos poliinsaturados, ¿no? Hay algunos microorganismos que se modifican para producir vitamina A o otras vitaminas, ¿cierto? Y que después eso se purifica y se vende. Como la insulina. La insulina también se fabrica a través de microorganismos. Antes se hacía con péptidos, se extraía a partir de de páncreas de cerdo. Había que tener muchos cerdos para poder cubrir, ¿cierto?, la demanda de insulina. Hasta que se descubrió esto del ADN recombinante, ¿cierto? Y se elaboran en procesos con microorganismos. Bueno, también hay algunos insectos, hígados de otras especies que puede tener ácidos grasos poliinsaturados. Y para que tenga un efecto bueno, deseable, debe tener EPA y DHA de más de un 8%. Esa sería como la recomendación. También tenemos los fitoesteroles o fitoesteroles. Son compuestos lipofílicos, se encuentran naturalmente en las plantas, en forma libre, no unida o unidos covalentemente a algún enlace. Ahora, ¿qué es lo que hacen los fitoesteroles? Aquí tienen algunos: estanol, sotistanol, estimasterol, citostanol, etc. Bueno, pero todos tienen el mismo efecto. Compiten con el colesterol por el enlace, por el receptor del compuesto. Entonces, cuando llega el fitoesterol al lumen intestinal, se une al receptor de colesterol, por lo tanto el colesterol no se va a absorber y pasa por el tracto gastrointestinal y se elimina, ¿no? Ese es lo que hace el fitoesterol. Entonces, a través de este mecanismo, obviamente reduce la absorción de colesterol, inhibe la absorción de colesterol en el tracto gastrointestinal. Obviamente va a disminuir la actividad de las lipasas, ¿cierto? Porque obviamente si no entra colesterol, no entran compuestos lipídicos, ¿cierto? La actividad de las lipasas va a disminuir, mejora la respuesta inmune al reconocimiento de cáncer, funcionando como citotóxicos contra células tumorales. Los fitoesteroles y los estanoles son toxicológicamente seguros a las concentraciones estándar
hasta 20 gramos aproximadamente al día. También tenemos péptidos con actividad funcional, y estos péptidos son de 2 a 20 aminoácidos. Se extraen de microalgas, y estos han mostrado propiedades antioxidantes. Ahí tenemos otro tipo de compuestos con actividad antioxidante, que son péptidos, es decir, pequeñas estructuras proteicas con actividad antioxidante y antihipertensiva. Por ejemplo, los péptidos de levadura de cerveza hidrolizada poseen actividad antioxidante, y la levadura también contiene la enzima convertidora de angiotensina 1. Por lo tanto, podría ahí tener algún efecto en la presión arterial. Los péptidos producidos durante la fermentación de la leche con microorganismos probióticos muestran también efectos antihipertensivos. Ahora esto también se puede estar relacionado, los probióticos con las bacterias, por la fermentación y la generación de ácidos grasos de cadena corta. Sabe que los ácidos grasos de cadena corta, especialmente acetato y propionato, estimulan ciertos receptores olfatorios que regulan la presión arterial a nivel de la arteriola aferente en el riñón, ¿no? Entonces hay algunos mecanismos que también actualmente se están estudiando. Los carotenos también son compuestos, ¿cierto? Con propiedades funcionales. Tenemos el licopeno, que se puede consumir hasta 30 miligramos al día durante 60 días. Ha mostrado efectos en la disminución de, bueno, todo el perfil lipídico. Astaxantina también, perfil lipídico. Aquí también, además de disminución en el perfil lipídico, una disminución de compuestos proinflamatorios, interleuquina 6, interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral alfa. Estos factores proinflamatorios están generalmente elevados en personas con obesidad, diabetes. Por lo tanto, es importante tratar de disminuirlos, porque se relacionan con riesgo cardiovascular. Bueno, beta-caroteno también inhibe la oxidación de LDL, lo que podría disminuir también el riesgo cardiovascular. Los niveles de beta-caroteno están inversamente relacionados con el tabaquismo, resistencia a la insulina y la baja sensibilidad a la insulina, ¿no? Por lo tanto, es importante también disminuir el consumo de tabaco para aumentar, así aumenta el beta-caroteno y con eso disminuye la oxidación de LDL. Bien, entonces el futuro de la alimentación funcional, que estamos en pleno proceso actualmente, estamos en la era de la alimentación funcional y la era de la nutrigenómica. Es una fuerte alianza, se necesita una fuerte alianza entre la ciencia, tecnología y salud. Es la mejor manera de comprender y crear alimentos funcionales. Ahora, el mercado de los alimentos funcionales aún debe ser explorado y explotado desde el punto de vista de la tecnología y del marketing. Porque el marketing está tomando fuerza, pero lo están llevando por un camino muy irreal, ¿no? Con esto de los superalimentos que curan todas las enfermedades. Entonces no es muy adecuado hablar en esos términos porque no es tan así. Entonces, lo están haciendo no muy bien. Por lo tanto, hay que encauzar esas promociones. Bien, entonces llegamos aquí al final de la clase de hoy.